Hola, buenas tardes. Hoy vamos a explicar el peso. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo. Entonces vamos a ver primero la presentación, que para eso pulsamos la mano. Entonces el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo. Para calcular el peso lo único que tenemos que hacer es multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad depende del planeta en el que nos encontremos. Por ejemplo, en la Tierra, la aceleración de la gravedad G vale 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Por ejemplo, en la Luna es 6 veces más pequeña aproximadamente y vale la G en la Luna 1,6 metros partido por segundo al cuadrado. En la superficie de la Tierra, porque hay que decir que varía con la altura, pero eso nosotros no lo vamos a estudiar, un objeto que tenga una masa de 1 kilogramo tiene un peso de 9,8 newton. ¿No? Entonces la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, es una propiedad intrínseca de la materia, mientras que el peso es una fuerza. Es más, la masa nosotros la medimos en kilogramos, mientras que el peso lo medimos en newton, 9,8 newton, y se mide con un dinamómetro. La masa es constante y no depende de dónde se mida, ¿vale? Si tú tienes un cuerpo de masa 1 kilogramo, va a tener un masa 1 kilogramo aquí, en la Tierra, en la Luna, en Júpiter y en cualquier planeta o a la altura que tú te quieras encontrar. El peso no, el peso varía donde se calcule. Si yo calculo el peso de una persona aquí en la Tierra, tendrá un peso, mientras que en la Luna tendrá un peso 6 veces menor. Y va a variar según el planeta. Para calcular el peso, utilizamos P igual a M por G. El peso, como hemos dicho antes, se mide en newton. Entonces, como G, ¿no? P igual a M, P igual a M por G. Entonces, como G vale 9,8, si yo tuviese una masa de 1 kilogramo, tendría un peso de 9,8 newton. Y como hemos dicho antes, depende del planeta donde lo midamos. Entonces, como hemos estudiado antes, la masa mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo, una propiedad intrínseca de la materia, y la masa no depende del lugar donde la midamos, mientras que el peso sí. La masa se mide con una balanza, mientras que el peso se mide con un dinamómetro. Uno de los errores más comunes que cometemos hoy en día es cuando llegamos a una frutería y le decimos pésame esta fruta. En realidad deberíamos decir ya la masa de esta fruta, porque además cuando nosotros hallamos el peso de esta fruta nos dicen tiene 1 kilogramo, cuando deberían decir tiene 9,8 newton. Entonces, aquí vemos que para calcular el peso, la G, vamos a quitarlo, bueno, G es igual, vamos a quitarlo, bueno, G es igual a la constante de la gravitación universal por la masa de la Tierra partido por el radio de la Tierra al cuadrado. Si sustituimos los valores, da 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Si queremos calcular el peso, vamos a hacer el ejercicio que viene aquí. Dice, calcula tu peso en mercurio. Dice, en la Tierra el valor de la aceleración de la gravedad vale 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, mientras que en mercurio es 3,7 metros partido por segundo al cuadrado. Dice, ¿cuánto pesaría en mercurio una persona que en la Tierra pesa 490 newtons? Nosotros conocemos el peso y conocemos la G, pero no conocemos la masa de ese objeto. Entonces lo primero que hacemos es calcular la masa. Entonces si conozco el peso, conozco G, lo que tengo que hacer es sustituir. La masa es el peso partido por G. Entonces sería 490 partido por 9,8. Y de ahí sacaríamos que la masa es de 50 kilogramos. Y una vez que tengo la masa, pues calcular el peso es inmediato, porque lo único que tengo que hacer es multiplicar la masa por la G de mercurio, y nos da 185 newtons. Como veremos, al ser la aceleración de la gravedad más pequeña, el peso también es más pequeño.
Vamos a ver la física. Bueno, esto es una actividad que os he mandado, entonces pues, la voy a comentar cuando corrijamos la actividad. Espero que os haya resultado útil la explicación.